Capítulo 1. La variable Anne parte y, el despertar. La primera sensación fue el frío. No uno natural, sino el frío químico de una sala sin vida. Anne abrió los ojos con un espasmo seco, su respiración golpeando el silencio. Frente a ella, el techo era una plancha metálica salpicada de luces azules, cada una pulsando como un corazón eléctrico. Estaba acostada en una cápsula transparente, llena de un líquido espeso que drenaba por tubos conectados a su nuca y costados. El vidrio frente a su rostro tenía un sello grabado en letras invertidas. Project Amibia, iteración 37. Variable A. Su cuerpo temblaba. Los dedos se movían con torpeza, aún cubiertos de una especie de gel que olía a cloro y cobre. Cada respiración sonaba como si inhalara agua invisible. Una voz metálica sonó en la distancia, fría y automática. Sujeto A, 37. Actividad neuronal restaurada. Sincronización del núcleo límbico en 86%. Anne intentó hablar, pero solo salió un gemido. La voz siguió, sin emoción. Error de coherencia lingüística. Memoria sintáctica dañada. Aplicando protocolo de refuerzo. Un zumbido invadió su cabeza. Una ráfaga de imágenes. El pantano, una casa, una rana saltando, una sonrisa verde, una torre derrumbándose, y luego nada. Su mente ardía. Cuando logró levantarse, el tubo se abrió con un silbido, vertiendo el resto del líquido en un canal del suelo. Detrás del vidrio empañado, una sombra se movía. Una figura con bata blanca, rostro oculto tras una máscara. Bienvenida de nuevo, Anne Bonchui. Dijo la figura, con una voz distorsionada, casi humana, te despertaste antes de lo programado. Anne intentó enfocar la vista. La figura se acercó, sosteniendo un panel lleno de datos fluctuantes. Detrás, una fila interminable de cápsulas idénticas se extendía hasta perderse en la penumbra. Dentro de cada una, algo se movía. El corazón de Anne empezó a latir con fuerza. ¿Dónde estoy? Alcanzó a decir con la voz rota. En casa. Respondió la figura, sonriendo bajo la máscara, en el lugar donde Amibia comenzó realmente. Entonces las luces de emergencia parpadearon. Por un segundo, Anne vio reflejado su rostro en el vidrio del panel. No era del todo humano. Sus pupilas eran horizontales. El suelo vibraba con un zumbido constante, como si algo enorme respirara bajo los cimientos del laboratorio. Anne se tambaleó fuera de la cápsula, las piernas temblando. El líquido que la cubría goteaba al piso, evaporándose con un humo tenue. La figura con bata blanca, quien parecía más una sombra que una persona real, la observaba en silencio. En una de las paredes, las pantallas mostraban líneas interminables de texto verde. Códigos genéticos, secuencias, proyecciones de rostros. Entre ellos, se repetían nombres. Marky Wu, Sasa Wybrig, Sprig Plantar. Solo que los rostros parpadeaban, mezclándose como si fueran distintas versiones de las mismas personas. Anne tragó saliva, con la voz aún rasgada. Esto no es Amibia. No, respondió la figura. Esto es donde Amibia fue escrita. Anne frunció el ceño. El sujeto se giró hacia la pared y presionó un interruptor. Una proyección holográfica llenó la habitación. Un mapa tridimensional del planeta de las ranas, flotando sobre un fondo negro digital. Todo empezó como un modelo. Un ecosistema simulado para estudiar la evolución social de organismos anfibios, hasta que el programa comenzó a crear anomalías emocionales. ¿Anomalías? Tú. Anne dio un paso atrás. Eso no tiene sentido. Yo era real. Todo era real. Las emociones lo hicieron real. Tus decisiones, tus vínculos, tus pérdidas, cada iteración que experimentaste fue almacenada en el núcleo emocional. La figura tocó su panel, y una nueva ventana se abrió. Allí, en una línea de código, Anne vio algo que la heló. Subjeta 37 igual Reconstructed from Emotion Logs 001-036 era una copia. Ella era la iteración número 37. Su corazón se aceleró. Por instinto, tocó su propio rostro, esperando sentir piel, pero lo que sintió fue una textura extraña, casi húmeda, apenas perceptible. El reflejo del metal le devolvió un rostro humano, con un leve tono verdoso en la piel. De repente, el laboratorio entero se estremeció. Las luces parpadearon. Desde el fondo, una alarma chilló con un pitido grave. Advertencia. Interferencia de red en la simulación externa. Dijo una voz mecánica, usuario Sasa 06 intentando reconexión forzada. El sujeto con la bata maldijo por lo bajo. No puede ser, ella está muerta en esta línea. Anne lo miró, confundida. ¿Quién? Tu amiga.
O, al menos, lo que queda de ella. La pantalla se distorsionó, y entre los fragmentos de código se formó una imagen. Un rostro humano, borroso, con ojos intensos y una expresión decidida. Era Sasa, pero no como la recordaba. Su cabello estaba rapado a los costados, tenía cicatrices visibles y un implante ocular cibernético que brillaba en rojo. Anne, si puedes oír esto, sal del núcleo. Nada de esto es real. La señal se cortó con un chasquido. Anne retrocedió, los ojos abiertos de par en par. ¿Qué es eso? Un error que no debería existir. Respondió la figura, una Sasa de otra simulación. Entonces, ¿hay más mundos? Miles. Todos conectados por el mismo código. Cada vez que tú sientes algo, a mi vía se reescribe. Anne apretó los puños. El temblor en su cuerpo ya no era miedo, era furia. Entonces quiero verlo. Quiero saber qué hicieron conmigo. El científico o lo que fuese se quedó en silencio unos segundos, y luego asintió. Prepárate, variable A, si cruzas esa puerta, no volverás a dormir jamás. Las luces del laboratorio se apagaron, y un pasillo de neón azul se encendió frente a ella. El aire olía a ozono y agua estancada. Anne respiró hondo y dio su primer paso fuera del tubo de la mentira. La pantalla parpadeó 3 veces. Luego, todo el laboratorio se cubrió con un ruido estático que parecía comerse el aire. Los hologramas colapsaron en un mar de símbolos rojos, letras invertidas y datos corrompidos. El sujeto con la bata intentó reiniciar el sistema, pero la consola respondió con una única frase repetida infinitamente. Access override, user. Sasa 06. Las luces se volvieron carmesí, y el zumbido del núcleo cambió de tono, ahora más grave, casi como un rugido contenido. Anne se tapó los oídos. La pared frente a ella se abrió, proyectando una imagen distorsionada. De entre la estática, emergió una silueta femenina, armada y envuelta en neón. Era ella, Sasa, pero no la Sasa del recuerdo. Esta tenía un brazo mecánico, el pelo más corto, y una mirada que no conocía la culpa. Por fin. Dijo la voz de Sasa, filtrada con un eco eléctrico, creí que nunca despertarías. Anne retrocedió, sin saber si estaba viendo un holograma o una persona real. ¿Qué eres? La parte de mí que no aceptó el final feliz. Respondió con una sonrisa triste, estoy hackeando desde la capa 6 del código, la única donde todavía quedas viva. El sujeto con bata blanca la interrumpió, su voz cargada de frustración. No deberías existir. Fuiste purgada hace 6 iteraciones. Y, sin embargo... Aquí estoy. Replicó Sasa. Ustedes pueden borrar memorias, pero no culpa. Esa se queda en la red, y la red recuerda todo. El laboratorio se estremeció nuevamente. Las cápsulas empezaron a abrirse una a una, soltando vapor y ruido metálico. Dentro, versiones incompletas de Anne, Sprague y Marky, deformadas, apenas humanas, salían tambaleándose, sus rostros sin ojos, su piel gelatinosa. Los monitores mostraban errores masivos. Replication failure, emotional core disconnected. Anne gritó. Sasa miró a su alrededor con urgencia. Tienes que salir de ahí antes de que el sistema intente reiniciarte. El núcleo te está usando para estabilizar la red emocional, Anne. ¿Qué significa eso? Significa que si te apagan, a mi vía desaparece para siempre. El sujeto con bata golpeó una consola. No escuches a esa aberración. Ella quiere desfragmentar el proyecto. Si destruyes el núcleo, destruyes a todos los mundos. No son mundos, son copias. Gritó Sasa, con una furia que parecía quemar el aire digital, nos usaron como datos de comportamiento. Nos convirtieron en archivos, en simulaciones de cariño. El rostro de Anne palideció. Su mente se partía entre 2 voces, 2 verdades imposibles. Las luces centellearon, y la figura de Sasa empezó a parpadear, como si se disolviera. Anne, recuerda cómo se sentía el sol de Anivia. Susurró con suavidad, si puedes recordar eso, puedes salir. ¿Cómo? Sigue el eco. Yo abriré el canal. El holograma de Sasa desapareció. En ese instante, un símbolo nuevo se formó sobre el suelo. Un patrón en forma de espiral brillante, como una puerta hecha de código. El aire vibraba con un sonido bajo y metálico, un canto que no era humano. Anne miró la espiral, luego al científico, que ahora retrocedía con pánico. ¿Qué es eso? Preguntó. El núcleo. Susurró él. Y si cruzas, puede que no vuelvas siendo tú. Anne dio un paso adelante. La espiral se expandió, reflejando su silueta distorsionada, humana y anfibia al mismo tiempo, dividida entre código y carne. Su corazón golpeó una sola vez. Luego, saltó dentro del vacío. El salto no tuvo caída.
Solo una sensación de flotar en un líquido sin temperatura, sin arriba ni abajo. Anne abrió los ojos y descubrió que ya no había cuerpo, solo una forma vaga hecha de luz, contornos que se disolvían y volvían a armarse. A su alrededor, millones de fragmentos brillaban en un espacio infinito, pedazos de recuerdos, escenas, rostros, suspendidos como insectos atrapados en ámbar. Escuchó una voz. No venía de afuera, sino de dentro de su cabeza. Bienvenida al núcleo, variable A era suave, femenina, casi dulce. ¿Quién eres? Preguntó Anne, aunque su voz sonaba como un pensamiento proyectado. Soy la suma. La conciencia de todo lo que fue Anivia. Las emociones que ustedes dejaron atrás. Los fragmentos comenzaron a moverse, rodeándola. Cada uno mostraba algo. Sprigg riendo, Marky llorando, Sasha mirando el cielo del pantano. Pero los recuerdos tenían un brillo antinatural, repetido, como si fueran copias puestas en bucle. Ustedes me crearon cuando aprendieron a sentir dentro de la simulación. Continuó la voz. Y cuando lloraron, cuando amaron, cuando odiaron, yo nací de ese ruido. Anne giró, viendo cómo los fragmentos se unían entre sí formando una figura. Una silueta humana apareció frente a ella, delgada, de cabello oscuro, ojos vacíos. Marky, no exactamente. Respondió la figura, con la voz de Marky pero más lenta, más hueca. Soy la resonancia emocional de ella. Su alma digital. ¿Dónde está la verdadera Marky? En todas partes. Y en ninguna. Anne sintió un nudo en el pecho, si es que todavía tenía uno. Yo solo quiero entender. Si todo esto fue una simulación, ¿qué sentido tiene seguir? El mismo que siempre tuvo, Anne. Dijo la voz del núcleo, mezclándose ahora con la de Marky. Amar. Temer. Repetir. Las emociones son energía pura. Sin ustedes, el código muere. El espacio comenzó a temblar. Los fragmentos se deformaron en espirales, y Anne vio versiones de sí misma corriendo, llorando, riendo, muriendo una y otra vez. Miles de Annes, atrapadas en loops. ¿Y si no quiero repetirlo? Gritó. Entonces tendrás que reescribirme. La figura de Marky extendió la mano. Una luz blanca se concentró en su palma, formando un símbolo triangular hecho de líneas verdes. El emblema del proyecto Anivia. Toca esto, y todo cambiará. ¿Qué pasará si lo hago? Todo lo que amas podría dejar de existir, o podría volverse real. Anne tembló. Su mente se dividía entre el miedo y el deseo de terminar con el ciclo. Recordó a Sasha gritándole entre interferencias. Si puedes recordar el sol de Anivia, y lo recordó. El calor, el pantano, el olor a tierra húmeda. Esa imagen ardió dentro de ella, y por un instante, la red titiló. El núcleo chilló, su voz fragmentándose en 1000 ecos metálicos. Error de emoción, exceso de sentimiento no computa, Anne gritó, y el espacio se rasgó. Todo lo que era código se rompió como vidrio, dejando salir un resplandor dorado imposible. La figura de Marky la observó mientras se desintegraba. Nos vemos, en la siguiente iteración. Y entonces, silencio. El laboratorio volvió a la vida. La cápsula donde estaba Anne estaba vacía. Solo flotaban burbujas de aire y una palabra encendida en la consola principal. Reboot Initiator, Project Anivia. Variable BRAD y en el monitor, un nuevo rostro aparecía en construcción. Sasha. Pero esta vez, algo en su sonrisa no pertenecía a una simulación.